Estamos acá con el doctor Ricardo Rodulfo. Él se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Yo me encuentro, Fran Rico, en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Agradecer primero que todo, doctor Ricardo, su generosidad por haber aceptado esta invitación por parte de una persona que, si bien no tiene experiencia en los medios de comunicación, sí está bastante interesado, digamos, en promover y difundir el psicoanálisis. Entonces empezamos así, doctor, bienvenido y muy amable por su presencia. Muchas gracias por la invitación, Frank. Es un placer. Gracias, doctor. Bueno, nosotros los que hemos podido leerlo a usted, ya sabemos más o menos acerca de su discurso, de su pensamiento, de su acontecer profesional y como pensador psicoanalítico. El día de hoy no es que vayamos a descuidar ese flanco, pero tal vez también tenemos una curiosidad bastante marcada por lo que ha sido su vida, sus decisiones personales en articulación también, obviamente, con su carrera como un psicoanalista tan destacado como ha llegado a serlo, doctor Rodulfo. Entonces, en esa vía empecemos, ya que el tiempo de Internet es bastante preciado. La primera pregunta que le haría, doctor, es, por favor, ¿qué relato nos puede hacer sobre la historia de la llegada, de la introducción al psicoanálisis a Latinoamérica? Obviamente desde la perspectiva suya en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, casualmente el psicoanálisis, la Asociación Psicoanalítica Argentina se fundó el mismo año que yo nací, en 1942. Ok. Así que si queremos podemos atribuirle a eso cierto simbolismo. El psicoanálisis aquí creció muy vigorosamente y de entrada con figuras muy importantes como Pichon Rivière, Ángel Garma, algunos extranjeros como Ángel Garma, como Arminda Verasturi, que en esa época era de Pichon Rivière. Y acá empieza una cuestión que luego se desató muchas preguntas, ¿no? Que fue que una cierta afinidad entre Buenos Aires, sobre todo, y el psicoanálisis, que hizo de Buenos Aires una ciudad muy psicoanalítica, aunque, claro, eso se incrementó mucho con la entrada de los psicólogos del psicoanálisis. Yo diría que hay una primera época que más o menos termina cuando yo empiezo mi carrera. Yo me recibí en 1968. Una primera época donde el psicoanálisis es la práctica médica clásica, el psicoanálisis lo hacían los médicos, y donde la institución psicoanalítica tiene todos los caracteres conservadores de una institución bastante burocratizada por las normas de la IPA y demás, y bastante bien pensante. Se crea la carrera de psicología y ocurre una contradicción que fue muy fértil. Por una parte, los psicólogos no podían entrar en esa época, ahora hace mucho que sí, pero en esa época no podían entrar en la asociación psicoanalítica. Pero los psicólogos de entrada, ya desde la década del 60, cuando empezó la carrera, se vieron muy atraídos por el psicoanálisis y casi todos se dedicaron a la clínica. Y los que los ayudaron a formarse en psicoanálisis, les derivaron pacientes, los supervisaron, eran psicoanalistas de la APA, o sea que la institución por un lado no permitía la entrada de psicólogos, pero muchos miembros de esa institución, como José Blecher, uno muy señalado, fueron profesores en la carrera de psicología, supervisores y formadores de psicoanalistas y, como en mi caso, derivadores. Mis primeros pacientes me los derivaron
psicoanalistas de la APA. Así que esa contradicción fue muy fértil porque la entrada de los psicólogos, diríamos que democratizó el psicoanálisis. Primero porque el psicoanálisis empezó a ser accesible aunque alguien no fuera de clase media alta. Empezó a ser accesible para las capas medias de la población e incluso para gente más humilde, porque empezó a haber en muchos hospitales y centros de salud atención psicoanalítica gratuita, que generalmente se llevaban a cabo psicólogos supervisados por psicoanalistas. Eso fue muy importante, porque le dio un perfil al psicoanálisis que es ausente, incluso en muchos países europeos es muy ausente eso. El psicoanálisis es algo muy clasista porque es muy caro. Ajá. En Buenos Aires el psicoanálisis se volvió algo que ya no era caro, era muy accesible, porque los honorarios de los psicólogos no eran los honorarios de los psicoanalistas, ¿no? Okay. La población que iba al psicólogo no era la población que iba al psicoanalista médico. Y el psicólogo empezó a llamarse a sí mismo psicoanalista, empezó a autorizarse, y la gente común, empezó a no hacer mucha distinción en si alguien era psicólogo, psicoanalista médico o psicólogo, ¿no? Esa distinción se perdió. El término psicólogo, la gente empezó a usarlo como sinónimo de psicoanalista, porque había muy pocos psicólogos que se dedicaran a algo que no fuera el psicoanálisis clínico. Esa era al mismo tiempo, otra contradicción era que en esa época, por la dictadura de Onganía, los psicólogos tenían prohibido ejercer. Los psicólogos solo podían hacer psicodiagnósticos. Okay. Pero esa ley no tuvo ninguna repercusión práctica. Los psicólogos no hicieron caso, yo mismo fui un ejemplo, puse mi consultorio con chapa y todo, y nunca vino ningún inspector de salud pública a tratar de, no sé, de detenerme o hacer sancionarme por estar ejerciendo, ¿no? Y en los hospitales mismos nacionales ejercían los psicólogos, hacían terapia. O sea que esa ley de Onganía no tuvo ningún efecto práctico, digamos, aunque si se hubiera aplicado sí, pero quizás por la tradición argentina, que es de a veces ser irrespetuosos con las leyes, en ese caso fue una suerte, porque no tuvo consecuencias. De modo que creció muchísimo mi comienzo profesional, mis primeros pacientes en 1969. Fue una época de mucho ascenso de la práctica clínica psicoanalítica por parte de psicólogos, y eso dio lugar también a otra cosa. El psicoanalista médico era un psicoanalista muy encerrado en su consultorio, con pocas excepciones. El psicoanalista psicólogo empezó a hacer experimentos. Experimentos, por ejemplo, que era atender pacientes que formalmente no serían aptos para el psicoanálisis. Autistas, retrasados mentales, meterse en cosas pioneras, de vanguardia, un poco empíricamente, un poco a veces con alguna bibliografía local o extranjera, pero empezó una cuestión de sacar el formato psicoanalítico clásico empezó a ser compartido con otros modos de trabajar psicoanalíticamente que no eran el consultorio cerrado del psicoanalista clásico, que también seguía existiendo, y los mismos psicólogos, yo también me compré un diván y todo eso, y empecé a tener pacientes de diván y todo eso, pero hacíamos otras cosas, por ejemplo, ir a Villas Miseria a hacer grupos de embarazadas. Yo, por ejemplo, hice eso en un momento dado. Okay. ¿No? Cosas que un psicoanalista médico jamás se le hubiera ocurrido hacer. De acuerdo. Los psicólogos en eso cumplieron entonces le hicieron muy bien al psicoanálisis en Argentina, ¿no? Lo Pero oxigenaron. sea que, por otro lado, lo oxigenaron. Pero en esa alianza, ¿no? Había psicoanalistas médicos hostiles al psicólogo. Ok. Pero en su gran mayoría
en su gran mayoría los psicoanalistas médicos acogieron bien al psicólogo, entre otras cosas porque tenían muchos psicólogos como pacientes, también les convenía. Porque era una clientela segura, Los psicólogos se analizaban con psicoanalistas médicos. Ok. Pero fue una cosa también muy generosa, porque iban a los hospitales, hacían los psicoanalistas cosas que nunca habían hecho. Ir a un hospital, a un servicio de psicopatología en un barrio pobre, a supervisar a los psicólogos que trabajaban allí. Así que los psicoanalistas también se flexibilizaron y salieron de sus cuevas más, cosa que por ejemplo no pasó nunca jamás en lugares como Austria, por Ajá. ejemplo, la cuna del psicoanálisis, donde el psicoanálisis siguió siendo una cosa muy elitista y muy para un sector muy reducido de la población, Ujú. ¿no? Y con ausencia total de experimentos pioneros, digamos. Lo que muchas veces se ve en Europa, con la excepción de Francia y algunos lugares de Inglaterra, y después en la España posfranquista, el psicoanálisis europeo siempre fue un psicoanálisis muy conservador, muy ajeno a experimentar, por ejemplo, de atender pacientes que habían sido declarados como no analizables, Exactamente. ¿no? O sea, ir más allá de las neurosis clásicas. Exactamente. Yo además me dediqué enseguida a niños. Yo tuve la suerte, por casualidad, de empezar a trabajar con todas las edades, con niños, adolescentes y adultos. Eso fue accidental, no elegido por mí, pero con el tiempo descubrí que eso me hacía muy bien, que el trabajar con niños me ayudaba mucho para trabajar con el paciente adulto, hasta en Ujú. la forma de formular la interpretación, porque me ayudaba a hacer interpretaciones no intelectualistas, Ok. que era muy saludable y muy divertido pasar de una edad a otra, ¿no? Aún ahora yo tengo pacientes, mis pacientes mayores tienen, mis pacientes mayores tienen 70 y pico de años, y mis pacientes más chiquitos tienen 3, 2, ¿eh? O sea, tengo un Tiene, rango muy amplio de clientela, siempre lo cultivé. sí, tiene una capacidad para interactuar con esta población infantil, sobre todo también la adolescente, que sabemos que son algo, tienen una transferencia, tienen una actitud algo diferente, ¿cierto? Algo especial. Doctor, le quisiera preguntar nuevamente en esa perspectiva histórica, sabemos que en la APA hubo decisiones en esa dictadura de Sí. Onganía, que por ejemplo surgió plataforma, documento. La pregunta sería, usted en medio de esa decisión institucional del psicoanálisis, sabemos que usted en esos momentos estaba iniciando su carrera profesional, eh, digamos, ¿cómo se ubicó? ¿Y por qué optó por esa decisión, digamos, personal de asumir su carrera profesional de manera independiente? Características de personalidad, básicamente. Siempre fui una persona desobediente. Y la persona desobediente, las instituciones se basan en la obediencia. Toda institución, psicoanalítica o no, todo acento en la legalidad siempre tiene que ver con la obediencia a la ley. Y yo siempre fui desobediente. Ya tenía fama de desobediente de chico, digamos, y la seguí cultivando. Entonces no me llevaba bien. Además, siempre sentí rechazo por las líneas teóricas, dogmáticas, porque me dijeran lo que tenía que leer. Yo siempre fui un gran lector. Mi adolescencia descubrí a Platón, a los estoicos, a muchos filósofos, me incliné mucho por la filosofía, además por la literatura. Yo venía estudiando música desde los 6 años y me gradué como profesor nacional de música a los 20. O Sí. sea que venía con otras formaciones más tumultuosas y desordenadas, y no me llevaba bien con esa normativa que sobre todo en grupos kleinianos y lacanianos se hizo muy rígida, ¿no? De leer solo Mm. lo de su corriente, digamos, y eso hizo, cosa que hizo mucho daño en el psicoanálisis, ¿no? Paradójicamente, la APA se benefició con la fractura
y con el tiempo se volvió una institución muy pluralista. La APA hoy es una institución Sí. muy pluralista teóricamente y muy abierta. Y los grupos lacanianos que venían supuestamente a abrir todo, se cerraron en un dogmatismo que los empobreció, ¿no? Solo leer lo de su capilla, ¿no? Con muy pocas excepciones, por supuesto siempre hay excepciones a esto, pero a mí, yo por mi parte me puse a estudiar Lacan, pero por mi cuenta, con profesores, con cosas, pero evitando siempre que me institucionalizaran, y evitando que me dijeran lo que tenía que leer. Siempre fui enemigo de eso que es una epidemia en la universidad, el estudiante que lee la bibliografía que le mandan y nunca tiene ha perdido esa curiosidad. La escuela logra matar la curiosidad de querer leer otras cosas, de descubrir libros por su propia cuenta. Yo siempre le aconsejo a la gente, además de lo que te den para estudiar, lee por tu propia cuenta, psicoanálisis también. No esperes que te enseñen Lacan o Klein. Andá y lee vos, digamos. Y lee los textos de primera mano. No te quedes con el manual para leer Freud, manual de introducción para leer Lacan. Todas esas cosas hacen daño, burocratizan el pensamiento, digamos. Tal Así cual. que, bueno, además yo siempre mi interés por la filosofía se robusteció cuando me di cuenta de que el psicoanálisis sufría de bases filosóficas muy endebles, Ujú. y ahí fue que yo descubrí a figuras como Derrida, que se volvió toda una referencia para mí, también Deleuze y otros, ¿no? Y por otra parte, la música, descubrí con el tiempo. Yo había estudiado no solo un instrumento, el piano, sino como me formé en el Conservatorio Nacional de Música, aprendí mucho de formas musicales, historia de la música, etc. Con el tiempo descubrí que muchos de los conceptos de la música me servían para pensar cuestiones relativas al psiquismo. Por ejemplo, la constitución del psiquismo temprano, ¿no? Eso me permitió, por ejemplo, darme cuenta de algo que los lacanianos no se habían dado cuenta, que el acceso al lenguaje no se puede hacer si no se pasa por un largo periodo de acceso a la música. El niño es un músico antes de ser un hablante, ¿no? Exacto. El primer año de vida es un primer año de canturreos, sonorizaciones, gorjeos, tarareos, y en medio de esa masa sonora empiezan a surgir los significantes de la lengua. Si un niño no hace ese recorrido por la música, va a ser un ecolálico o un mudo, digamos. Por algo, digamos, todas las culturas tienen canciones de cuna mucho antes de que se le pueda contar a un niño un cuento con el lenguaje, porque el niño no entendería un cuento con el lenguaje, pero en cambio entiende muy bien un canto musical. Sí, a mí la música me ayudó mucho a eso porque me ayudó a desmarcarme del logocentrismo propio de la metafísica occidental y que también ha hecho mucho estrago en el psicoanálisis, en Sí, esas concepciones que asimilan, que identifican psiquismo con lenguaje, como si el psiquismo solo estuviera hecho de palabras, digamos, como si fuera solo una cuestión lingüística el psiquismo, lo cual es un error gravísimo que además, por otro lado, si se toma en serio, impediría trabajar con chicos, porque no se exacto. podrían leer ni dibujos, ni juegos, ni actos teatrales, dramáticos que hacen los chicos. Ok, Así que el psicoanálisis de niños también me ayudó mucho en eso, porque enseguida me di cuenta que con el niño no se podía solo hablar y escuchar, que al niño perfecto. había que mirarlo, había que poder compartir un juego con él, ¿no? Es decir que su preparación, su formación musical previa al psicoanálisis de alguna manera sirvió como una predisposición positiva para el encuentro con Winnicott y toda su concepción sobre la importancia de lo lúdico en la formación del self. Para mi encuentro con Winnicott, para mi encuentro con Daniel Stern también y Ajá. otros autores, para mi encuentro con Balin, ¿no? Sí, fue muy, muy importante. Además, casualmente, cuando yo era estudiante de música,
me había interesado mucho en el desarrollo de las formas musicales de Occidente, la fuga, la sonata, el rondó, todas las grandes formas musicales de Occidente, la variación. Yo me había interesado mucho en eso y he estudiado mucho eso por mi cuenta, más allá de tocar el instrumento. Y yo en ese momento yo ni sospechaba que unos cuantos años más tarde eso me iba a ayudar tanto a pensar cosas sobre la subjetividad, digamos, ¿no? Así que fue una sorpresa que me dio la música, porque además toda mi vida no me dediqué profesionalmente a la música, pero toda mi vida la música me ha acompañado. Yo cuando escribo siempre tengo algo puesto de música, y así, Ah, ¿no? ¿y qué escucha, La doctor? música, Me imagino que es, habrá una amplia gama pues, de preferencias, pero ¿por qué se inclina en música? bueno, todo lo que se llama música clásica, un nombre muy equívoco, que no estoy de acuerdo con ese nombre, jazz, rock, tango, samba, me refiero a la samba brasileña, muchos ritmos latinoamericanos, de diverso tipo. Bueno, eh, ¿Cómo le va es con el muy jazz? raro que haya, es muy bien, el jazz es muy, algo que me gusta mucho, y lo mismo el tango, sobre todo el tango Piazzolla, el tango Piazzolla y post-Piazzolla, ¿no? Astor Piazzolla, que renovó el tango a partir de la década del 60 en Argentina. Este, Ok. y el jazz, bueno, qué sé yo, tengo muchos ídolos como, qué sé yo, para decir algunos clásicos, como John Coltrane, por ejemplo, Ajá. ¿no? Miles Davis, Babies. en fin, Bill Evans, bueno, sí, Ajá. pianista extraordinario, bueno, y figuras más actuales también, siempre escucho mucho jazz. Y me interesó mucho siempre el injerto. Ujú. Eso de injertar, como hizo Piazzolla que injertó barroco y jazz en el tango, Sí. ¿no? Piazzolla sabía mucho de música barroca, sus tangos están llenos de fugatos muy propios del barroco italiano y alemán, y también de jazz, de cosas de jazz. Y actualmente hay muchos experimentos de injertos, ¿no? Injertar en el jazz tal cosa, eso injerto, esa mezcla. Bueno, a mí también me interesó teóricamente, entonces. Por eso nunca fui lacaniano, ni freudiano, ni kleiniano. Siempre rehuí esas nominaciones, porque me parece que siempre designan un efecto de identidad empobrecedor. Este, Uno piensa con mucha gente siempre, a veces contra alguna gente, pero siempre es mejor tener un nombre propio, aunque sea modesto, que tener un nombre prestado de un apellido elevado a una categoría patriarcal. ¿Cómo no? Sí. Además, he podido ver personalmente y lamentar cómo muchos estudiantes muy talentosos se empobrecían al adquirir prematuramente una identidad antes de tener variedad de lecturas, se enganchaban en leer solo un tipo de cosa, porque por culpa de muchos docentes que han hecho militancia política en la facultad para que alguien sea lacaniano o lo que sea, y eso le hace mal a la gente, no abre, cierra. Y vi gente que con un talento prometedor a veces, pero sometido a, a un régimen de lecturas unilateral. Y no hay ningún autor en psicoanálisis que pueda dar cuenta de toda la riqueza y variedad teórica y clínica del campo psicoanalítico. Nadie puede responder por todo el campo psicoanalítico. No hay ningún autor que pueda hacer eso. Ni Lacan, ni Winnicott, ni Freud, ni nadie. Winnicott nunca lo pretendió, por otro lado. Exacto.
sí lo pretendió, porque es una figura más megalomaníaca, pero bueno, ese es un problema personal. Está bien. Definitivamente, digamos, esa apertura a otras disciplinas, como usted también lo recordó, a la filosofía. Sabemos que en Argentina la filosofía durante un tiempo clásicamente estuvo ahí como el campo dominante a partir del cual se formaban los psicólogos, ¿no? Cosa que ha cambiado un poco en la actualidad con este paradigma más tecnocientífico, tal vez no en la Universidad de Buenos Aires, pero en el resto de universidades de Latinoamérica sí predomina el modelo, digamos, cognitivo, el modelo experimental. A lo que iba y retomo por donde empecé, este apunte es que tal vez Sí, esa apertura, un modelo neopositivista. exactamente, tal vez esa apertura Lenin. suya a la filosofía, tal vez esa apertura suya a la música y también sus experiencias, incluso sociales y políticas, como cuenta en el trabajo que tuvo en las villas, eh, hicieron que usted pudiese adoptar esa perspectiva, esa posición en el psicoanálisis más abierta y que los lectores encontramos en sus producciones escritas que permiten enriquecer la mirada, ¿no? Que es un psicoanálisis diferente y, por ejemplo, cuando uno asiste a los cursos, algunas de sus clases en la Facultad de Buenos Aires, también observa, ¿no? Las personas que van y toman sus cursos y uno identifica la diferencia con el curso de otros personajes de la facultad más ortodoxos, donde el grupo es más homogéneo, ¿no? Entre ellos, a contraste de sus cursos, en donde asiste una diversidad, no solo de personas que tienen diferentes posiciones desde el psicoanálisis, sino diversidad disciplinar, ¿no? Pedagogos, Sí, investigadores, gente de la rama sí, de las ciencias sociales y humanas. Realmente es muy sí, sí. interesante. Sí, los psicoanalistas pecaron en su momento, todavía queda algo de eso, de suponer que para ser psicoanalista bastaba conformarse en psicoanálisis. Eso fue lo clásico, el psicoanalista que solo leía de psicoanálisis y que pensaba que la filosofía, todas esas cosas, eran ajenas a su profesión y no tenían ningún valor para pensar clínicamente. Eso, que es típico de la APA clásica, por ejemplo, fue muy perjudicial. Los psicoanalistas tuvieron que darse cuenta que sin una buena base filosófica quedaban presos del positivismo freudiano, porque Freud estaba muy marcado por el pensamiento positivista, aunque Freud lo excede, lo desborda, pero al mismo tiempo a veces está muy condicionado por el positivismo. En muchos conceptos de Freud eso está muy... Pensar que ellos no necesitaban de filosofía ni de ninguna otra disciplina, ni de antropología, ni de nada, fue una cosa que el psicoanalista tiene que darse cuenta que para ser psicoanalista no le basta con formarse en psicoanálisis, Uh -huh. que tiene que leer otras cosas, frecuentar otras cosas, y Bueno, además tiene que cultivarse en otro sentido. Tiene, por ejemplo, que ver cine, que ajá, leer novelas. ajá, Hay psicoanalistas que no leen ficción, porque piensan que solo tienen que leer cosas profesionales. Hay exacto, muchas inhibiciones de lectura, ¿no? Un ajá, psicoanalista tiene que ver teatro, ir a interesarse en todo lo que pueda, en música, teatro, cine, literatura. Este, bueno, por supuesto eso no sirve si hace por encargo, tiene que generar algo propio ahí, ¿no? De deseo propio. Pero el psicoanalista que solo es versado en psicoanálisis, aunque esté muy estudioso y demás, siempre va a ser muy limitado en sus puntos de vista. Sobre sí, todo, por ejemplo, cuando tiene que pensar fenómenos políticos sociales, porque ese exacto, tipo de pensamiento mucho tiempo estorbó toda posibilidad del psicoanálisis de hablar de una manera interesante de problemáticas políticos sociales y nada menos que entre nosotros, en América Latina, con todos los problemas políticos sociales que tenemos, eso fue muy negativo. exactamente.
tal Como cual. pensar la política no es asunto mío porque soy psicoanalista. Eso es absurdo. Porque además el psicoanálisis tiene categorías e ideas que sirven para pensar fenómenos políticos sin reduccionismo, sin un reduccionismo familiarista, no para pensar que el complejo de Edipo se aplica al presidente de la nación y pavadas así, ¿no? Sino en serio poder pensar fenómenos políticos, pero tiene categorías siempre que las use, siempre que se dé cuenta que las tiene. Claro, claro. Eh, es la forma como nació el psicoanálisis, ¿no? Si uno revisa a Freud, su proceso investigativo, el psicoanálisis echó mano de todo, ¿no? De la misma Sí, ciencia sí, experimental, de la misma sí, sí, física mecánica, pero sí, también del arte, de la literatura, las escrituras de los casos de Freud. sí. Uno no sabe qué halagarle a él más si esa capacidad del detalle de descripción clínico, pero al mismo tiempo esa belleza de la pluma como expresaba los casos, ¿no? Claro, era un escritor que de pronto narra muy bien, como él dice, él mismo habla a veces de que sus historiales parecen novelas. Exacto. Y por otra parte echa mano de fenómenos políticos como para explicar la represión. Freud habla de la censura rusa y habla de muchos otros ejemplos de censura política para dar cuenta de cómo funciona la represión, ¿no? Ujú. Bueno, Le echó mano a la ahí mitología. hay una pluralidad de, bueno, le echa mano a la mitología. Efectivamente, Freud es un ejemplo porque si el psicoanálisis hizo algo fue crear un estilo incluso literario. Hay un estilo literario del psicoanálisis que diverge totalmente del estilo médico y del estilo psicológico Exacto. experimental. El estilo del psicoanalista, a veces Freud trata de copiar el lenguaje cientificista y ahí a veces hasta se pone aburrido, pero en general el estilo psicoanalítico es muy personal. El psicoanálisis creó una manera de escribir también que luego hubo muchos otros grandes escritores del psicoanálisis, ¿no? Sí, Y doctor, eso eso no es un dato menor. claro, pero luego tenemos también un ejemplo no tan loable, por lo menos desde mi gusto, no sé usted qué piense, también como por ejemplo una Melanie Klein, que no fue profesional, aun cuando entendemos el contexto histórico, social en el que ella vivió, que no es el mismo de la mujer actual, más emancipada, más eh, asumida, digamos, en sus capacidades y más protagonista. Pero de todas maneras sí la coloco como el ejemplo de alguien que se enfrascó solamente en hacer de la obra de Freud como una especie de dogma, con una, digamos, eh, con unos parámetros milimétricos de los cuales no se podía mover, llegando incluso a proponer cosas que hicieron que por mucho tiempo a otras personas de otras disciplinas el psicoanálisis les pareciera absurdo o místico, ¿no? Como por ejemplo proponer la capacidad de que desde que se nace se tiene la capacidad de un bebé de producir fantasías sádicas, ¿no? Ah, sí, sí. Además, Melanie Klein, por otro lado, como escritora es muy pobre, escribe muy mal, es muy monocorde. Y además, sí, por un lado, Melanie Klein tuvo el mérito pudo inventar una manera de trabajar con chicos, y por otro lado, tuvo mucha capacidad a veces para detectar y leer fantasías del niño. Pero cuando va a teorizaciones generales, a hacer teorizaciones de conjunto, bueno, ahí hace agua por muchos lados. Por ejemplo, en lo que acabas de decir, atribuirle a un bebé una vida fantasmática que hace que el que lee eso piensa, esto no es ciencia, esto es fantasciencia, y entonces deja de lado. Este, y además, todo el dogmatismo muy cerrado le, lo que Winnicott llamó en una carta a Melanie Klein, Winnicott le cuestiona esto,
la llama a destruir su sistema teórico, le dice, usted es la única que puede destruir su propio sistema, destrúyalo porque esto es un lenguaje muerto. Muy interesante esa idea de Winnicott de cuándo una teoría se vuelve lenguaje muerto y cuándo en cambio es un lenguaje vivo, porque ha habido muchas teorizaciones psicoanalíticas que se han convertido en lenguaje muerto. Citas de citas de citas de citas, ¿no? Frases estereotipadas, interpretaciones que se repiten de generación en generación, sin invención, digamos, ¿no? Bueno, y lugares comunes por el estilo. Todo eso es lenguaje muerto que hay que evitar, digamos.